Muy bien, pues buenos días, bienvenidos a esta clase que se titula Genómica aplicada a la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis. Mi nombre es Paulina Mayel Mejía Ponce y soy actualmente investigadora postdoctoral en el laboratorio de la doctora Raquel. Y pues desde que estuve estudiando mi doctorado, pues he trabajado con temas de la tuberculosis, en específico el manejo de los genomas de esta importante bacteria pues en el sistema de salud. Y pues la intención de hoy es platicarles un poco acerca de, pues, qué es lo que podemos lograr con la genómica aplicada a las técnicas tradicionales de la vigilancia epidemiológica. Entonces, pues vamos a comenzar. Me gustaría vamos a tener un receso de 10 minutos a la mitad de la clase aproximadamente y pues iré haciendo algunas pausas durante la presentación para que pues me puedan externar sus dudas si algo de lo que estoy explicando no se entendió muy bien. Entonces, pues vamos a empezar. Entonces, para empezar, vamos a platicar un poco acerca de cuáles son los objetivos de esta clase. Como saben, esta clase va a ser impartida el día de hoy y el siguiente viernes. Y pues la intención es que ustedes aprendan a comprender el papel de la genómica en la vigilancia de la tuberculosis. Como parte de esto, pues es importante conocer qué era lo que se utilizaba antes de la genómica para la tipificación molecular de la tuberculosis y cómo fue esa transición hacia el uso de la secuenciación de genomas completos. Parte importante de esto, pues, es aprender a interpretar esos datos genómicos y, pues, entender cómo es que a partir del genoma podemos conocer patrones de resistencia, los linajes de las cepas de la tuberculosis y cómo es posible detectar esos casos tan cercanos entre ellos que pues se dan en esos casos de brotes, por ejemplo, en alguna población con alto riesgo, dentro de una prisión, dentro de un hospital. Cómo la genómica nos ayuda a definir esto de forma pues más precisa. Parte de esto, pues requiere que ustedes conozcan que existen herramientas bioinformáticas que nos permiten, pues, resolver estos problemas de forma eficiente, automática y rápida. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Eso va a ser para la siguiente clase. Y, pues, vamos a platicar también acerca de algunos casos ya, o estudios científicos en los cuales ya se ha utilizado, la genómica y, pues, cómo se ha facilitado todo este trabajo que les he platicado, ¿no? Entonces, el temario, como lo tenemos organizado para el día de hoy, es que aprendamos los fundamentos y la evolución de las herramientas. Es decir, nos vamos a ir un poquito atrás para entender qué fue lo que se hacía y cuáles fueron los principios y la necesidad que generó el poder pasarnos a esta parte de la genómica. Entonces, va a haber una pequeña introducción de por qué la genómica en la tuberculosis, la historia de esta vigilancia molecular de la tuberculosis. Después vamos a tomar este descanso. Después vamos a platicar acerca de la transición que hubo hacia la secuenciación de genomas, las limitaciones y consideraciones en estos datos genómicos y cómo acceso y puedo usar estos datos genómicos en la tuberculosis. Entonces, este es el temario para la siguiente clase. Ya sería las aplicaciones y el análisis ya en la salud pública, ¿no? Entonces, aquí pues ya vamos a ver un poco más de la interpretación genómica, es decir, pues entender muy bien cuáles son esos patrones de resistencia y linajes y cómo llegó a esto, cuáles son las herramientas bioinformáticas principales que se usan específicamente para bacterias de la tuberculosis, y vamos a discutir un artículo científico
el cual les estaré compartiendo por correo para que pues le puedan dar una lectura antes de la clase de la siguiente semana. ¿Y cuál es el futuro de la vigilancia genómica en tuberculosis? Es decir, vamos a irnos en estos 2 días, un poquito en la historia, cuál es el presente y qué es y hacia dónde vamos con la genómica en pues en el estudio de esta enfermedad. Entonces, pues vamos a comenzar con esta pequeña introducción. Entonces, aquí me gustaría abrir con esta pregunta que pues es relevante para ustedes. Me gustaría que pues abrieran sus micrófonos y me compartieran pues sus saberes, qué es lo que entienden por vigilancia epidemiológica, qué es lo clásico que hacemos con la vigilancia epidemiológica. Aquí hay algunos tips, pero ustedes pueden explicármelo con sus propias palabras. ¿Alguien? Sí, Evelyn. Bueno, una idea que yo tengo, pues son como, pues son los que se encargan como de los datos para poder monitorear pues las enfermedades y sus determinantes. Sí, exactamente. Básicamente es como un conteo, ¿cierto? De los casos que ocurren pues en una población o en un determinado tiempo, ¿verdad? Pero no solamente es contar los casos, pues es también recopilar toda esa información que se asocia a los pacientes que están sufriendo la enfermedad. Y pues, ¿cuál es el propósito? Pues identificar estos brotes, cómo se está diseminando la enfermedad, conocer cuál es el riesgo en la población y pues actuar, o sea, tener las herramientas para guiar esas acciones de prevención y el control, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hacemos en la vigilancia epidemiológica es comenzar con la notificación de casos, es decir, cuando estamos atendiendo a un paciente y detectamos ya mediante los estudios necesarios que pues el paciente está sufriendo tuberculosis, se tiene que hacer una notificación. Esto conlleva también hacer entrevistas al paciente y pues ese registro ayuda a rastrear esos contactos también que están pues viviendo o conviviendo con los pacientes. Y esto pues al final ayuda a monitorear la enfermedad y a monitorear lo que sucede con la epidemia, ¿cierto? Entonces, en el caso de la tuberculosis, pues esto es muy relevante porque pues es una pandemia que que ha estado presente por muchísimo tiempo en el mundo y actualmente todavía siguen activos pues muchísimos casos. Solo en 2023 se reportaron 10.8 millones de casos a nivel mundial. Aquí en este mapa podemos ver la distribución la incidencia por cada 100,000 habitantes de cada país y pues prácticamente podemos ver que en todo el mundo pues existen casos de tuberculosis. Es una pandemia que no se ha erradicado y pues hay muchísimos esfuerzos por diferentes instituciones que están tratando de resolver este problema, ¿no? Una de las cosas más relevantes es que, pues dentro de esto, dentro de los casos de tuberculosis, existe el problema de la resistencia a antibióticos. En el mismo año se registraron al menos casi 500,000 de casos nuevos de tuberculosis ya resistente a la rifampicina, que es uno de los antibióticos que se usa como primer tratamiento para la enfermedad y de los más eficientes, se supone. Pero al momento de que pues ya la cepa es resistente, pues estos tratamientos se vuelven muy complicados, ¿no? Entonces, aunado a esto también existen los datos o las estimaciones de que aproximadamente un 25% de la población tiene una infección, pero permanece asintomática para la tuberculosis.
de modo que pues no no es algo sencillo y que pues se han hecho muchos esfuerzos para tratar de resolver este problema. Entonces, ¿por qué ha sido tan complicado? En realidad, pues se trata de una misma enfermedad, de la tuberculosis, pero existe un mosaico, o sea, representa un mosaico muy complejo, porque dentro de la tuberculosis, pues tenemos diferentes linajes. Actualmente se conoce que existen 9 de los que contagian o sí, pues infectan a los humanos, pero también hay cepas que contagian a otros animales, tanto domésticos como salvajes. Entonces, se habla de un complejo de Mycobacterium tuberculosis o MTBC. Entonces, pues cada una de estos linajes o de las cepas, pues contienen sus características especiales. Algunas son más virulentas que otras, o se propagan más fácil, o infectan ciertas regiones del mundo, como las 5 y las 6 que nada más se encuentran en África, por ejemplo, etcétera. Otra de las complicaciones es que pues cada una de las cepas podría representar diferentes perfiles de resistencia, y esto se debe pues porque, como ustedes pueden saber, la tuberculosis se trata con un cóctel de antibióticos. O sea, es una mezcla de 4 o 5 antibióticos al mismo tiempo por varios meses, de los cuales pues existe el riesgo de que la cepa adquiera resistencia a cada uno de los antibióticos, si no es que a todos, y pues esto todavía pues mete un nivel más de complejidad en el tratamiento de la enfermedad. Y la otra cosa es que pues al ser de diferente origen, diferentes características, pues existe, digamos que se comportan de manera diferente ya en la población, por lo que pueden tener dinámicas de transmisión distintas cada una de las cepas. Hay unas cepas más infectivas que otras, entonces, pues esto todavía, digamos que aporta más complejidad al estudio de la enfermedad. Entonces, esto poco a poco se fue conociendo con los estudios realizados por diferentes laboratorios, y pues no, es por eso que se fueron desarrollando técnicas que iban mejorando cada vez más el estudio de la enfermedad. Ya no solamente se quedaban con la vigilancia epidemiológica clásica, que pues como ya vimos, pues es detectar los casos, el diagnóstico convencional que involucra el cultivo, la baciloscopía y un análisis fenotípico de la resistencia y la recopilación pues de los datos clínicos y epidemiológicos, ¿no? Pero al momento de hacer esto, pues solamente estamos viendo, como quien dicen, como coloquialmente se dice, la punta del iceberg. Pero ¿qué hay detrás o debajo de ese iceberg? O sea, hay muchas cosas que no conocemos, que no podríamos conocer únicamente con la epidemiología tradicional, y que sí podríamos conocer mediante análisis más exhaustivos, y para esto entró la genómica, porque hay muchas cosas que no estamos viendo al momento de que estamos directamente tratando con los pacientes, pero meternos en la parte de la genómica de la bacteria sí nos arroja muchísima más información que puede ser útil para mejorar toda esta técnica todas estas técnicas de rastreo, de tratamiento y de pues manejo y control de la enfermedad. Entonces, pues vamos a ver rápidamente una breve historia de cómo se empezaron a realizar estos avances tecnológicos en el estudio de la tuberculosis. Vigilancia molecular se refiere a la utilización ya de técnicas moleculares, es decir, del estudio o del uso del ADN para estudios de la tuberculosis. Pero como podrán observar ahorita, todavía no estamos en la parte de analizar el genoma completo.
empezamos desde una cosa más sencilla, como solamente partes del genoma, para hacer este tipo de estudios de vigilancia molecular, y después ya es que se pasó hacia el análisis de todo el genoma. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahorita tienen alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? No, doctora, gracias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Solo denme un minuto. Mm, ok. Entonces, vamos a dividir esto, o bueno, vamos a platicar esto acerca de cuáles fueron los periodos clave en la historia de la vigilancia molecular de la tuberculosis. Entonces, no sé si ustedes recuerden, pero aproximadamente en 1882 fue que se descubrió que la bacteria identificada como Mycobacterium tuberculosis era la causante de la enfermedad. A partir de ahí, pues surgieron varias técnicas experimentales para los laboratorios, los cuales se dedicaban pues prácticamente a estudiar morfológicamente la bacteria. Entonces, se desarrollaron técnicas de cultivo, como podrán imaginarse. Ahorita lo vemos como muy fácil, como, ok, ya tengo un medio de cultivo, ya sé qué usar, ya sé qué medio de cultivo usar en el laboratorio para crecer a mi bacteria, pero en aquel entonces pues no se tenía ni idea, ¿no? Entonces, es todo un show diseñar un medio de cultivo para que funcione en el laboratorio y pues que aísle esa bacteria que nosotros queremos crecer, porque pues como habrán de imaginarse, cuando una persona tose, pues no solamente trae una bacteria, ¿no? Sí, mayoritariamente la bacteria que produce la enfermedad, pero hay otras. Entonces, de ese sputum, ¿cómo aíslas solamente la que te interesa? Entonces, para eso se diseñan los medios selectivos. Durante esa época, pues se desarrolló toda esta técnica para poder lograr aislar y crecer efectivamente a la bacteria, porque además crece súper lento, se tarda como, no sé, 2 a 6 semanas, a diferencia de E. coli que crece de un día para otro. También se desarrollaron técnicas de tinción. Cuando uno quiere ver a las bacterias en el microscopio, se requiere teñirlas para poder observarlas en el laboratorio, porque pues normalmente pues son translúcidas cuando le pones la luz, ¿no? Pero para la tuberculosis, como tiene características muy particulares en la membrana, no funcionaban las técnicas de Gram, o sea, no se clasifica como Gram negativa o Gram positiva, sino que se tuvo que utilizar otra tinción, que en este caso fue la de Ziehl-Neelsen, para poder observarla en el microscopio. Entonces, todo esto sucedió en esta época antes del 1920. Posteriormente, tratándose del mismo tema de la tuberculosis, pues fue que se empezaron a descubrir los antibióticos y a ver cuáles eran eficientes para la enfermedad. El primer antibiótico que se utilizó para tratar la tuberculosis fue streptomicina, y pues se descubrió aproximadamente en 1930. Entonces, a partir de 1940, pues ya se usa el tratamiento se usa como tratamiento a estos antibióticos para la enfermedad. Y además, pues empieza también, pues ya a surgir casos de resistencia, ¿no? Porque pues las bacterias se adaptan. Entonces, al estar en un medio
en el que se propicia pues este reto para sobrevivir, las bacterias evolucionan y se adaptan. Entonces empezó también a surgir la resistencia y entonces tuvo que desarrollarse técnicas de laboratorio para investigar si una bacteria era resistente o no a los antibióticos que ya se usaban para el tratamiento. Entonces fue durante esta época. Después empezaron a observar pues que había diferentes comportamientos de las cepas entre los pacientes y pues querían diferenciar si había diferencias, ¿no? entre la cepa que infectaba a un paciente y a otro. Entonces fue que surgió la era de la tipificación molecular. Esto de tipificación pues es básicamente clasificar a las bacterias que causan la enfermedad en diferentes familias. Entonces, ya en esta época ya existía el PCR, ya existía la electroforesis, entonces fue que se brincó hacia esa parte tecnológica, ¿no? El uso de la extracción de DNA, el uso de fragmentos de DNA para la tipificación y diferenciar cepas de la tuberculosis, y pues fue en esta época. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a hablar exactamente de cuáles fueron las técnicas que se desarrollaron, que básicamente son estas tres: IS6110 RFLP, Spoligotyping y Miru-VNTR. Entonces, fue en esta década, ¿no? Posteriormente, bueno, más bien a partir de 1998 fue que se obtuvo el genoma completo de la tuberculosis y a partir de ahí es que se ha empezado a secuenciar de manera masiva todas las cepas que ha sido posible secuenciar de la tuberculosis hasta el presente. Entonces, pues aquí ya se definió la cepa de referencia, empiezan a haber un montón de genomas y pues surge el concepto de esto de vigilancia genómica. Entonces, vamos a ver un poco más acerca de estas técnicas moleculares, que es como el preámbulo para entender por qué fue necesario brincar hacia la genómica y cuáles son las ventajas de usar la genómica. Entonces, el primero que les mencioné es IS6110 RFLP. Yo sé que este nombre es como raro, pero IS significa Insertion Sequence. El 6110 es pues simplemente un número que se le da para identificar a esta secuencia de inserción y RFLP es parte de la técnica, pero que en realidad pues significa Restriction Fragment Length Polymorphism. Esta técnica se desarrolló en los 80s y fue el primer método para asignar una huella genética a cada una de las cepas que se aislaban de tuberculosis. A esto se le conoce como fingerprinting también. Y pues, ¿qué hace esta técnica? Lo que hace es analizar la ubicación y el número de copias de una secuencia de ADN móvil llamada IS6110, la cual se encuentra casi exclusivamente en las bacterias del complejo de la tuberculosis. Entonces, aquí en esta representación que les pongo aquí, esto que está en el recuadro verde, eso es la representación de lo que es la secuencia IS6110. Lo que contiene esta secuencia es una región, este DNA que aparece aquí es como quien dice los extremos del DNA de la bacteria, ¿no? Pero dentro de esos extremos está esta región del IS6110, la cual contiene dos regiones repetitivas a los flancos y dentro pues puede haber uno o dos genes. Se refiere como a de que aquí pues se insertaron estos genes y estos fueron los flancos del genoma donde pues cayeron estos genes, ¿no? Entonces, dentro del genoma de tuberculosis hay muchas regiones como estas. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de cómo se podría ver si esto lo imaginamos como el genoma completo de la cepa A, cepa B y cepa C. Una cepa A puede tener un IS aquí y otro aquí.
Otro, la cepa B, lo puede tener en otra región, pero también tiene tres copias. Y la cepa C, pues puede tener, en este caso, 5 copias del IS. ¿Sí lo ven? Entonces, pues con esto, los investigadores se dieron cuenta de que podían clasificar a las diferentes cepas de la tuberculosis, porque pues son regiones que solamente se encuentran en el complejo de la tuberculosis, y existen diferentes números de copias. Aquellas cepas que son muy parecidas entre sí, es decir, el paciente que era la mamá infectó a la paciente que es la hija, tendrían cepas muy parecidas, es decir, que la cepa A, que infecta a la mamá y a la hija, por ejemplo, tienen este mismo patrón de IS. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues ya, digamos, en la práctica, ¿no? Entonces, lo que se observa en este tipo de experimentos son bandas. Entonces, por cada uno de los IS que aparecen en el genoma, vamos a encontrar una banda. Pero ¿cómo llegamos a esas bandas? Este es el flujo general para una técnica de IS 6110, que prácticamente se comienza desde el cultivo de la bacteria. Como ya mencionamos, un medio específico para la tuberculosis. Se deja crecer 4 o 6 semanas, porque sí es de crecimiento muy lento. Después se realiza una extracción de ADN que normalmente a partir del cultivo sólido pasas a uno líquido y del líquido haces todos los pasos necesarios para la extracción de ADN. Después este DNA que se obtiene se digiere con una enzima de restricción que normalmente es la PBU2, la cual pues reconoce sitios específicos de corte en los genomas y pues hace cachitos a ese genoma en diferentes sitios. Entonces, estos cachitos después se pasan por un gel de electroforesis para separarlos por tamaño. Y este gel de electroforesis, que pues tiene bandas que son fragmentos de DNA, se unen a una membrana, pero la membrana trae una sonda, es decir, un fragmento conocido de IS 6110 que va a empalmar únicamente con estos fragmentos que sí pertenecen a IS 6110. Entonces los va como quien dice, las que se unan, esas son IS 6110, porque son compatibles. Entonces, esto se traduce después a las bandas, a las diferentes bandas que observamos ya en el gel. Estas bandas son las que nos permiten saber cuántas copias y pues qué tamaño tienen a nivel de todo el genoma. Aquí tenemos a la cepa 1, 2, 3 y a la 4. Entonces, en la realidad, ¿cómo se ve esto? Este es un gel, este es el resultado de un gel en el cual pues compararon cada una de estas cepas. Cada uno de los renglones representa una cepa y cada una de las columnas, entre comillas, que se ven aquí, pues son los fragmentos de IS-10 que hibridizaron o que empalmaron en esa cepa. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, este ejemplo clarísimo de dos cepas que son prácticamente idénticas, porque pues tienen un patrón de IS idéntico. ¿Sí lo ven? Acá tenemos otro bloque, estas cepas. Todas estas tienen el mismo patrón. Y en las demás, pues ya existe un poco más de variación. Algunas tienen este fragmento, estas no, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, IS 6110, RFLP, detecta cuántas copias de IS 6110 tiene una cepa y en qué regiones aproximadas del genoma están ubicadas, lo cual genera este patrón de bandas característico. Entonces, las ventajas o cómo se usó esta técnica en los años 80 fue precisamente para investigar brotes, porque como les decía, estas dos son demasiado parecidas. Entonces, pudiera ser que esta pertenecía a la madre y esta a la hija. Entonces,
pues sí había un brote ahí, ¿no? Permitió estudiar recaídas o infecciones, porque pues ustedes saben que pues una persona que ya probablemente terminó su tratamiento, pero vuelve a surgir la enfermedad, ¿cómo saben si era la cepa que ya traía o si es una nueva? Pues esto se usaba. Si el patrón era igual, pues era una recaída. Si era diferente, pues era una reinfección con una cepa nueva, ¿no? Y pues permitió describir en general muy a grandes rasgos la diversidad poblacional entre las cepas. Esto no nos decía nada acerca de resistencia o de cosas más detalladas, solamente nos daba qué tan parecido eran las cepas entre ellas y pues qué tanta variedad había, ¿no? Sin embargo, pues era lento, era laborioso, dependía de un cultivo que pues se llevaba semanas, y esto también requiere una gran cantidad de DNA, lo cual pues a veces no es tan fácil obtener. Y pues aquellas cepas que contenían una bajo número de copias de IS, pues no era como tan eficiente. Esas eran las desventajas. Entonces, sin embargo, o sea, se utilizó por mucho tiempo y pues fue el estándar de oro en aquella época. Posteriormente, la otra técnica que surgió fue una llamada espoligotyping. En este caso, se trata de una técnica de tipificación basada en PCR que detecta presencia o ausencia de espaciadores, normalmente se miden 43 espaciadores, en una región específica del genoma llamada Direct Repeat o DR. Entonces, ya no observamos bandas como en el IS6110, sino que aquí pues ya se tiene un patrón binario entre presencia o ausencia del espaciador en una región muy específica del genoma. Entonces se puede ver así, o sea, este patrón binario de positivo, negativo, y cada uno de los espaciadores que van del 1 al 43. Aquí hay dos cepas, ¿no? Un ejemplo de dos cepas. Entonces, como les decía, estos espaciadores están dentro de una región específica que se llama DR, y pues se mide cuántos hay, presencia o ausencia. Aquí, por ejemplo, la cepa B no tiene el espaciador 2 ni el 4, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cómo se hace? A partir de un cultivo líquido, se extrae DNA y este DNA se utiliza para hacer un PCR de la región DR, la cual después se hibridiza de la misma forma, pero ahora con sondas a los espaciadores. Si estos fragmentos de PCR que pertenecen a la región DR contienen el espaciador, pues se pinta, ¿no? Porque hibridiza. Pero si no existe el espaciador, pues no se pinta. Entonces se tiene este patrón de positivo o negativo, los cuales se traducen pues a un código binario, el cual pues ya te da un patrón y pues puedes comparar entre cepas, ¿no? Ausencia y presencia. Entonces, ¿cómo se ve esto en la realidad? Este es un ejemplo en el cual igual otra vez tenemos varias cepas, en este caso son 16 cepas más la de referencia y una de la BCG, y los 43 espaciadores que se utilizan de la región DR. Entonces, presencia, negrito, ausencia, blanquito, y pues así se ve el gel, ¿no? Entonces, fue útil para clasificar también a las familias y los linajes. Fue útil para pues, estudiar la diversidad global. Y en algunos casos no requiere cultivo porque pues el PCR no requiere tanto DNA. Entonces podías hacer extracción directamente de la muestra si es que había mucha carga bacteriana. Y pues aquí pues se obtiene un patrón binario que es fácil de comparar entre laboratorios, a diferencia de las otras bandas que pues ahí no seguías un patrón, ¿no? Pues era algo más diverso. Lo malo de esto era de que pues tenía baja resolución para inferir transmisión reciente, y pues que no arroja información para nada acerca de la resistencia, ¿ok? Entonces, pues esta es la segunda técnica. La tercera técnica fue la de
Miru VNTR, que se desarrolló en los 2000, ya más para acá. Y pues estas siglas, pues es un nombre muy largo, pero significa ya en español unidades repetitivas intercaladas micobacterianas, y el VNTR significa número variable de repeticiones en tándem. Repeticiones en tándem quiere decir que son repeticiones que van una tras otra dentro de una misma región. Entonces, para esta técnica, lo que se hace es analizar cuántas veces se repite una secuencia corta o mediana en 24 loci del genoma. Entonces, a diferencia del IS 6110, estas repeticiones suelen estar una detrás de otra. Entonces, acá nos enfocamos a 24 sitios en el genoma, los cuales tienen regiones repetitivas en tándem, ¿sí? Entonces, ahí se cuenta cuántas veces se repite la secuencia repetitiva en cada uno de los loci, en cada uno de los locos. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí tenemos representado una región del MIRU1, como les decía, son 24, MIRU1 en la cepa A, y aquí vemos el número de repeticiones de esa región. Aquí en este caso tiene 3 para este MIRU1. Y en el caso de la cepa B, el MIRU1 tiene 5 repeticiones. Así se vería. ¿Ok? Esto se traduce a que pues este fragmento de PCR para la cepa A va a ser un fragmento corto, pero en la cepa B va a ser un fragmento largo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, ¿qué se hace para esta técnica? A partir del cultivo se extrae DNA y ese DNA se utiliza para hacer PCR de los 24 loci del MIRU. Es decir, vamos a tener 24 fragmentos que pues, representan a cada uno de los MIRUs del genoma. Entonces, estos fragmentos se corren en un gel de electroforesis o capilar para determinar su tamaño. Entonces, como ya se conoce cuánto mide la repetición en cada uno de los MIRUs, este tamaño que se obtiene en los geles se utiliza para calcular el número de repeticiones que tiene ese MIRU en esa cepa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no sé si el tamaño es 300 y se conoce y se sabe el tamaño del MIRU, de la repetición, perdón, se traduce a que son dos repeticiones, ¿no? Entonces, esto se convierte a un patrón numérico, una serie numérica para cada una de las cepas. En este caso, pues es cuántas repeticiones del MIRU1 tiene la cepa A, 2, del MIRU2, 4, y así, hasta el 24. ¿Sí? ¿Y cómo se ve esto? Aquí está, por ejemplo, el MIRU8 y tenemos a 4 diferentes cepas. En las 4 diferentes cepas, este MIRU8 tiene diferente número de copia, lo cual se traduce a un diferente tamaño en el gel. Entonces, a partir de esto, llegas a estos números, o sea, cuántos números cuántas repeticiones existen dentro de este MIRU, porque pues se conoce cuánto mide la región repetitiva, que en este caso son 57 pares de bases, ¿sí? Entonces, fue útil para estudiar brotes, porque pues también esto nos da información de qué tan cercanas o qué tan parecidas son las cepas, y pues arroja un perfil de diferentes sitios del genoma, a diferencia, por ejemplo, del espoligotyping que se encajona en una región. Pues te lo arroja de sitios, diferentes sitios en todo el genoma. Sin embargo,
solo analiza pues estos loci repetitivos y pues puede tener una menor resolución o puede darte información engañosa acerca de los clústeres. Esa es la desventaja. Pero también pues fue una de las técnicas más utilizadas en su época. Entonces, ahorita ya hablamos de 3 técnicas que pues tienen base molecular para la tipificación de tuberculosis, de cepas de tuberculosis. Vimos el IS6110, que pues son sitios de inserción dentro del genoma y que pues lo que se cuenta son cuántos sitios de inserción se tienen en el genoma y dónde caen aproximadamente, ¿sí? En el caso del espoligotyping, se enfoca en una región que se llama DR. Esto es lo que se amplifica y dentro de esto, dentro de este fragmento de todo, si se fijan, es una región muy pequeña del genoma. Dentro de esta región hay espaciadores. Entonces se cuenta o se determina si está presente o ausente el espaciador en esta región. Y en el caso del MIRU, se refiere a una técnica multilocus, es decir, locus A, locus B, locus D, así hasta el 24, en el cual se cuenta cuántas veces o cuántas repeticiones en tándem se tienen dentro de cada uno de estos locus. Y se tiene este patrón numérico, ¿sí? Entonces, aquí voy a abrir un espacio por si tienen alguna duda. O si fue confuso, si fue demasiada información. Tal vez si fue demasiada información, pero creo que este esquema resuelve o resume bastante bien cuáles fueron las técnicas que revisamos hasta ahorita. ¿Alguna duda? Bueno, Una pregunta, disculpe. sí, adelante. Es poligotyping. Mencionaba en los recuadros que unos eran positivos y otros eran negativos. ¿Me podría recordar cuáles eran los positivos? O sea, ¿cómo se marcaban en la imagen, en el formato que nos mostró? Sí, dentro de esta técnica, lo que se amplifica es esta región de DR, que es pues un fragmento dentro del genoma. Y dentro de este genoma, lo que se cuentan son espaciadores. Vamos a regresar aquí. Creo que aquí en esta estaría muy bien. O sea, estos espaciadores, pues son regiones o son pares de bases conocidas dentro del genoma, y lo que se mide es si está presente o ausente dentro de la región que se amplifica de la región DR. Entonces, si está presente, el espaciador se pone positivo. Si está ausente, el espaciador pues se pone negativo. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a tomar un receso de 10 minutos y regresamos entonces a las 11.
Ok, vamos a reanudar la clase. ¿Me confirman si se ve la presentación, porfa? Sí, se mira. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, pues ahorita ya repasamos, vimos a grandes rasgos cuáles eran esas técnicas que se utilizaban para tipificación molecular de la tuberculosis. Estas 3 técnicas que fueron el preámbulo para pasar hacia la genómica. Como podemos ver en estos esquemas, estas técnicas ya utilizaban DNA, pero utilizaban solamente pequeñas regiones del genoma para hacer estos estudios. Estas regiones del IS6110 están distribuidas en todo el genoma, pero son solo pequeñas partes. Y todo esto en gris, pues queda sin estudiar, ¿no? En el caso del spoligotyping, igual. Solamente la región DR se utilizaba para determinar la diversidad. Y en el caso de los MIRUP, sí agarraba varios sitios, hasta 24 sitios en el genoma, pero solamente eran regiones repetitivas. Entonces, todo lo demás que había de información genómica, pues se desconocía o no se estudiaba de esta forma, ¿no? Sin embargo, bueno, a través de la clase estuvimos viendo las desventajas de todas estas técnicas. Y pues fue que surgió la necesidad de aprender a estudiar los genomas y pues saber qué otra información pues había dentro de todo esto, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la parte de la transición hacia la secuenciación de genomas completos. Ya no solamente estas regiones, sino todo el genoma. Y qué ventajas nos dio todo esto. Entonces, estos son los momentos claves de la historia de la genómica de la TB. En 1998 se secuenció el primer, bueno, no el primer genoma, pero sí el genoma de referencia de la tuberculosis, que esto lo van a escuchar muchísimo. H37RB es el nombre de la cepa de referencia de la tuberculosis. A partir de ahí, pues ya en los 2000, pues empezaron a secuenciar un montón de cepas y de especies. Para el 2010 ya la secuenciación completa de los genomas se aplica a brotes, o sea, de datos epidemiológicos clásicos, donde se sabía que en una población había un brote de tuberculosis, se aplicaba la técnica de secuenciación de genoma completo a esa población y se empezaron a comparar los genomas a nivel, pues, ya de genoma, ¿no? En 2015 ya empezaron a surgir herramientas que nos permitían el estudio de los genomas de una forma más eficiente, rápida y automática, las cuales pues vamos a platicar la siguiente clase. En el 2017 se establece el primer servicio rutinario de secuenciación en el Reino Unido, es decir, todos los casos de tuberculosis reportados en el Reino Unido se llevaba a cabo la secuenciación del genoma completo. Esto sí, solamente se logra en países con los recursos necesarios para llevar a cabo esta secuenciación, porque la secuenciación no es barata por todo lo que implica, o sea, desde el aislamiento, cultivo, preparación de librerías, la secuenciación, el análisis, no es barato para cualquier país. En Reino Unido se logró y pues fue el primero. Por eso pues existen miles de secuencias disponibles de este país. Ya en 2018, con toda esta información de todo el genoma y pues además de todas las técnicas experimentales que ya existían para caracterizar las cepas de tuberculosis, entre ellas fenotipo de resistencia, es que surgen los primeros catálogos desarrollados por la OMS, donde se explica o se detalla cuáles son las cepas, cuáles son las mutaciones que sí confieren resistencia a los antibióticos que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, pues esto es un resumen de todo lo que ocurrió de manera importante en la historia de la genómica. Entonces, ¿qué cambió en el ámbito de la vigilancia epidemiológica con la genómica? A mí esta imagen me gusta mucho porque pues representa para qué es lo que se utiliza principalmente
el whole genome sequencing o secuenciación de genoma completo en el estudio de las cepas de tuberculosis. Por un lado, pues nos ayuda a la vigilancia, es decir, pues ubicar la diversidad y cuántos casos existen a nivel global. Por otro lado, nos determina a mayor detalle las familias y linajes de estas cepas. También nos da información acerca de las variantes asociadas a resistencia y nos permite, de una manera con una resolución muy, muy alta, determinar cuáles cepas pertenecen a un brote reciente de transmisión. Ya con las técnicas anteriormente mencionadas, las de Spoligotyping, Miru y S6110, ya sabíamos o teníamos una idea de cuáles cepas eran parecidas entre sí, pero si recuerdan, son solo regiones poquitas, muy poquitas regiones del genoma las que se comparan y pues que se dice que son del mismo brote, ¿no? Pero con la resolución que te da todo el genoma completo, es mucho más precisa esa información y nos puede determinar a mayor detalle transmisión reciente desde 1 a 5 años de transmisión. Entonces, ¿en qué consiste este whole genome sequencing? Que pues en español es la secuenciación del genoma completo. A partir de detectar pues, a un paciente con tuberculosis, la mayoría de las muestras que se toman para aislar la bacteria pues, es el sputum. Cuando la persona tose, se recolecta este sputum y este sputum se utiliza para el medio de cultivo sólido, que ya sabemos que es un medio específico para tuberculosis o selectivo para tuberculosis, y se aíslan estas colonias. Estas colonias se debe tomar una asada de una sola colonia para poner a crecer un cultivo del medio líquido. Y del medio líquido volvemos a extraer este DNA. Esta parte se parece mucho a las técnicas moleculares anteriores que ya discutimos, ¿no? Pero a partir de aquí, pues cambia el proceso. Porque este DNA, pues es el DNA de todo el genoma y de muchas colonias que están creciendo en este cultivo líquido. Entonces, este DNA, lo que se hace con él es a lo que se le llama preparación de librerías. La preparación de librerías no es más que una serie de digestiones, de amplificación por PCR y de limpieza de las secuencias. ¿Para qué? Para obtener el DNA. El DNA, vamos a decirlo de otra forma, no existe una máquina actualmente de secuenciación que te secuencie el genoma de corrido. O sea, es decir, Mycobacterium tuberculosis, el genoma de Mycobacterium tiene 4.3 millones de pares de bases. No existe máquina actual que te secuencie las 4 millones de bases de forma corrida. Lo máximo así que pueden llegar a secuenciar es aproximadamente 5,000. Entonces, este DNA lo tenemos que partir en cachitos para que las máquinas que se utilizan para la secuenciación puedan leer estos fragmentos y secuenciar y determinar la secuencia. Entonces, esta preparación de librerías consiste en eso. Se toma el DNA, el cóctel de DNA, que en este caso pues son cadenas larguísimas del genoma, y con enzimas de restricción se cortan en sitios al azar. Esto no es programado, es al azar, los cortes. Entonces se tienen fragmentos de diferente tamaño. A estos fragmentos se le pueden añadir unos adaptadores para que se peguen a los componentes del kit de la máquina. Son muchos detalles que no vamos a entrar en esta clase, pero consiste en preparar la muestra para que por medio de los reactivos que se utilizan en las máquinas de secuenciación sea posible identificar pues estos fragmentos y poderlos secuenciar. Entonces, si aquí dentro de la preparación de la librería también involucra un paso de limpieza. Si los fragmentos quedan muy largos, la máquina no será posible que los secuencie.
o los va a secuenciar mal. Entonces hay que quitar todos esos fragmentos muy largos. Se dejan de un tamaño específico. También si son muy cortos, no nos sirve de nada tener un cacho de 10 pares de bases porque pues es muy corto para el secuenciador y se desperdicia pues mucho material en reactivos. Entonces tienen que estar dentro de un rango específico de tamaños para que el método sea eficiente. Entonces, este paso de la preparación de librerías es muy importante y pues hay que tener mucho cuidado en el momento del manejo de las muestras. La secuenciación como tal, ahorita les voy a presentar otra diapositiva, se puede hacer de diferentes maneras y pues hay diferentes técnicas. Pero lo que al final queremos lograr es pues obtener un archivo ya digital, el cual nos dice cuál es la secuencia de los fragmentos que nosotros obtuvimos a partir de la bacteria que vino desde acá. Entonces, posterior a esto, pues hay que realizar el análisis bioinformático pertinente para poder hacer uso de estos datos, ¿verdad? Entonces, como les decía, existen diferentes técnicas de secuenciación y las más importantes, las más usadas actualmente son Illumina, PacBio, o que es la abreviación de Pacific Bioscience, o aquella que se utiliza pues también para secuenciación, que es la de Nanopore. Entonces, cada una de estas máquinas o de estas técnicas tiene un principio distinto de cómo es que secuencian el DNA. Imagínense que vamos a pasar de algo tangible, es decir, algo que tenemos en un frasco, que es este DNA fragmentado, ya preparado. Para todos estos se requiere preparación de librerías. Para todos se requiere fragmentación, pero la diferencia es que para Illumina se requieren fragmentos muy cortos, que van hasta 600 pares de bases, el tamaño de los fragmentos. Pero para Pacific Bioscience y para Nanopore, los fragmentos tienen que ser más largos. O sea, sí pueden llegar a ser hasta de 5,000 pares de bases. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso es que se dice que Illumina es de secuenciación de reads cortos y PacBio y Nanopore es de secuenciación de fragmentos largos. Y pues cada una de las técnicas lleva a cabo principios distintos. En el caso de Illumina, se utilizan unas placas con unos adaptadores pegados a las placas, los cuales son compatibles con los adaptadores que tú le pones a tus fragmentos. Entonces, al hacer empalme con ellos, se pegan a estas placas y lo que sucede es una secuenciación por fluorometría. Entonces, a esta máquina le metes el cartucho y el cartucho trae lo necesario para, se hace primera ronda de amplificación, se meten todas las adeninas y solo los fragmentos que tienen una adenina en la secuencia van a brillar. Después se lava, ahora va un ciclo de timina. Solo las secuencias que enseguida de la A tienen una T, pues se pinta de color. Y esto se va leyendo con un detector de esta fluorometría. Entonces, lo que se obtienen son, como quien dice, destellos de diferentes colores que corresponden a las diferentes nucleótidos. Y esos diferentes destellos pues se van registrando y es que vas obteniendo la información a nivel de datos. Vas obteniendo ATGC y así, ¿no? En el caso de PacBio, aquí lo que sucede es que se tiene una placa, pero lo que está pegado a la placa es una polimerasa. Y entonces la polimerasa pues es la que amplifica el DNA que va entrando a la polimerasa. Y aquí también pues se van detectando qué nucleótido va amplificando en cada ciclo, como va pasando la secuencia a través de la polimerasa.
Entonces, es una técnica muy sofisticada y por esta particularidad es que puede aceptar fragmentos muy largos, porque pues ya es una enzima, la cual pues secuencia de forma, digamos, natural a una secuencia. Entonces, siguen siendo cortos relativamente al genoma, porque pues son fragmentos de 5,000 aproximadamente, 10,000. Pero pues son muchísimos más largos que los de Illumina, ¿no? Y en el caso de Nanopore, es otro principio distinto. Nanopore surge pues de la técnica, porque son nanoporos, los cuales dejan pasar la hebra de DNA a través del poro, y dependiendo de la amplitud del poro, pues se produce una corriente iónica distinta para cada uno de los nucleótidos. Entonces, dependiendo de esta corriente, pues se dice, entonces esto es una A, esta es una T, esta es una C, esto es una G. Y así es como funciona. Entonces, también por eso es que esta acepta fragmentos más largos. Entonces, en las bases de datos de genomas disponibles, ustedes van a poder observar esta información. ¿Cuál fue la técnica que se utilizó para la secuenciación de ese genoma? Puede ser que se haya utilizado Illumina, ustedes ya van a saber que son reads cortos, o se pudo haber utilizado PacBio o Nanopore. Lo que tienen que saber también es que Illumina es de las más baratas para secuenciación y es la más utilizada a nivel mundial. PacBio es de las más caras, pero la ventaja es que pues al tener fragmentos más largos, pues tienes una información menos fragmentada, lo cual quiere decir que puedes hacer análisis río abajo mucho más sencillos para determinar una secuencia más lineal de todo el genoma. Y en el caso de Nanopore, ha empezado a ser más barato con el transcurso de los avances tecnológicos, pero sigue siendo más caro que Illumina por genoma. Entonces, también tienen la ventaja de que pues son reads largos, entonces pues dependiendo de lo que quieras lograr, pues se utiliza cualquiera de las tres, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Por el momento no, gracias. Ok, muy bien. Vamos a ver si terminamos a tiempo. Voy a irme un poquito más deprisa. Es a las 11:30 el fin de la clase, ¿verdad? ¿O es a las 12? En el que nos comentaron decía hasta las 12. Ok, bueno. Vamos a tratar de terminar entonces el tema. Entonces, muchas gracias. Lo que les platicaba hasta ahorita es, pues ya qué es lo que se tiene que hacer para llegar a esa secuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven esas secuencias ya una vez que las obtenemos y qué hacemos con ellas? Entonces, aquí tenemos la representación de un secuenciador, que puede ser cualquiera de los anteriores, el cual pues nos produjo un montón de lecturas de DNA que corresponden a los fragmentos que nosotros procesamos en la preparación de las librerías, ¿cierto? Entonces, no subestimen este número, son millones de reads que provienen pues de un tubo donde se obtuvo pues no solamente la secuencia de un genoma, porque no había una bacteria, había miles o millones incluso de bacterias en ese tubo, de los cuales pues se obtuvo un montón de DNA completo. Después de eso, todavía aparte lo fragmentamos. Entonces son millones de pedacitos de cachitos que pertenecen a ese cultivo. Entonces, ¿cómo se ven estas secuencias? El formato más común es los archivos que se llaman FASTQ.
Estos archivos FASTQ siguen un formato. Quiere decir que es como si siguieran siempre una plantilla para que tú puedas identificar a estas secuencias. Entonces, esta plantilla contiene 4 líneas por cada read. Es decir, aquí tenemos este read 1 o read, read 1 en color azul. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo se vería este read ya en forma de datos? Entonces, hay 4 líneas que representan a ese read. La primera línea empieza con un arroba y después tiene un identificador, es decir, el nombre específico de ese read. La segunda línea contiene la secuencia de nucleótidos que se obtuvo del secuenciador, es decir, la cadenita de ATGCs que se identificó para ese read. Después, la tercera línea es un símbolo más. Esto no significa absolutamente nada, pero sí nos dice que la siguiente línea contiene información de la calidad de este read. Entonces, esto es bien importante. Esta cuarta línea contiene el mismo número de caracteres que la línea número 2. Entonces, aquí pueden ver que, por ejemplo, son puras is, ¿cierto? Pero en realidad, estas is representan un número en probabilidad de qué tan bueno fue de qué tan buena fue la predicción de una A en este sitio, ¿sí? Si la I corresponde a un 99% de certeza, pues quiere decir que esta A es 99% real. Entonces, aquí en este ejemplo, pues está muy fácil, ¿no? Todas estos nucleótidos tienen una calificación de 99% si la I corresponde al 99%, ¿sí? Entonces, estos 4 renglones dan información del read 1. Los siguientes 4 en el mismo archivo dan información del read 2, ¿sí? Si se fijan aquí, el identificador es distinto y la secuencia es diferente. Después, indicativo de que el siguiente línea es la calidad, ¿sí? Entonces, estos archivos, pues no están diseñados para que un humano los lea y los analice, ¿verdad? O sea, sería muy, muy tedioso pues, analizar millones de reads multiplicadas por 4. Esto está diseñado para que las herramientas bioinformáticas o un algoritmo lo analice y te permita, pues, pues crear una imagen o crear una tabla en la cual te diga, pues, un promedio de cuál fue la calidad de cada uno de los reads que tú obtuviste en tu secuenciación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos. Nosotros tomamos como entrada estos archivos FASTQ para las herramientas bioinformáticas que nos permiten, por ejemplo, medir la calidad de los reads. El más usado es FastQC, que es como una de las principales herramientas para evaluar qué tan buena fue la secuenciación. Entonces, tú tienes tus archivos FastQ, los metes a este programa y este programa hace una serie de evaluaciones de cada uno de los reads que tienes en este archivo y te da un promedio, o sea, de qué tan buena fue la calidad en esa secuenciación. Esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase, pero pues ahorita les estoy dando una introducción. Después de que se analiza la calidad, estos reads, puedes tú determinar, no, pues sabes que son de muy mala calidad, voy a quitarlos de mala calidad, me voy a quedar solo con los buenos, que al cabo son millones. Entonces, los limpias y posteriormente ya los utilizas para un análisis como tal de análisis de variantes, etc. Entonces, el análisis de variantes normalmente consiste en utilizar
los FASQ que ya están limpios, que no tienen secuencias malas, y se comparan contra el genoma de referencia. ¿Se acuerdan que les había dicho que H37RB lo iban a ver mucho? Pues es el genoma de referencia de la tuberculosis y se utiliza prácticamente para cualquier análisis de bioinformática o de comparación de variantes de la tuberculosis. Este genoma está súper bien curado, estudiado por muchos científicos a nivel mundial, por lo cual confiamos en que su secuencia está correcta, está completa y pues nos sirve de referencia. Entonces, se compara todas las cepas que nosotros lleguemos a secuenciar, nuevas, se comparan contra este genoma, que ya está disponible en las bases de datos. Entonces, con estas comparaciones podemos darnos cuenta de qué diferencias hay. O sea, por ejemplo, si mi genoma, a diferencia del de referencia, tiene mutaciones asociadas o no a la resistencia, porque este genoma no tiene mutaciones asociadas a resistencia. Entonces, lo que encontremos aquí, que sea diferente acá, pues nos da indicativo de diversidad, ¿sí? Entonces, esto también no lo hacemos a mano. Para esto se utilizan herramientas bioinformáticas dedicadas o diseñadas para el análisis de genomas de tuberculosis. Y para esto ya existen muchas, las cuales vamos a ver en la siguiente clase. Aquí hay un ejemplo de una que a mí me gusta mucho, es TB Profiler, y lo que te arroja es, a partir de los FASTQ, de los archivos FASTQ, te da un perfil de información con respecto a cuántas variantes de resistencia existen en el genoma, a qué linaje pertenecen e incluso cuál es el patrón de spoligotyping que contienen estos genomas. Ya a nivel in silico, ya no tienes que hacer el experimento. A nivel in silico, es decir, con la secuencia digital, ya te da el patrón de los, en este caso, los espaciadores de la región de R que realizarías en un análisis de spoligotyping, ¿sí? Entonces, quiero mencionarles aquí rápidamente los conceptos básicos en genómica. Son conceptos que vamos, o palabras que vamos a estar utilizando mucho a partir de hoy y de la siguiente clase. Entonces, el genoma se refiere a la secuencia completa, pues, de toda la información genética de la bacteria. Como les decía, aproximadamente este genoma en Mycobacterium mide 4.4 millones de bases. Y pues se refiere a todo lo que existe, genes, regiones intergénicas, todo. El gen es una parte del genoma, que normalmente es una región en forma de nucleótidos, que puede llegar a traducirse a una proteína y pues tener una función biológica dentro del organismo. A esto se le conoce como gen. El otro concepto es mutación o variante. Mutación, pues es cualquier cosa distinta con respecto a una referencia, ¿sí? Entonces, imaginemos que esta es la secuencia de referencia, esta es nuestra secuencia de estudio, y pues encontramos que hay una diferencia aquí a nivel de nucleótido. Esto es una mutación. Pero dentro de las mutaciones existen diferentes tipos. Existen los SNPs, que es Single Nucleotide Polymorphism, y pues single se refiere a que es uno solo, un cambio, o sea, el cambio de un nucleótido a otro. Y hay otros tipos de mutaciones que son clasificadas como inserciones o deleciones. Las inserciones, pues van a ser aquellas que, comparado con el genoma de referencia, pues tienen 2 o 3 mutaciones extra en la misma posición que el genoma de referencia. Y en cambio las deleciones, pues es lo contrario. En esa posición del genoma de referencia,
algo que está ausente en nuestro genoma de estudio, ¿sí? Entonces tenemos esos 3 tipos de mutaciones, los SNPs, las inserciones o las deleciones. A las inserciones y las deleciones, normalmente las agrupamos como indels, porque también se clasifican como variantes estructurales. Imagínense que hay una inserción de un nucleótido o la ausencia de un nucleótido, entonces el tamaño del fragmento de DNA pues cambia, ¿no? Y esto pues puede tener repercusiones en cuanto a la lectura del gen, porque puede haber cambios en el código genético, que pues en vez de que sea, por ejemplo, TGAC, que codifica para la metionina, si hay una deleción de una T y después había una C, pues ya no va a ser TGC, sino va a ser pues el cambio, ¿no? Bueno, es que ya me confundí, ¿qué fue lo que dice? Imagínense que dice que tenemos ATGC y en el genoma hubiera una deleción de esta G. Y entonces la lectura sería ATTC. Ya no va a ser ATG, va a ser ATC. Y esto puede ser que codifique para otro aminoácido completamente distinto. Y entonces esto cambia la secuencia aminoácidica de cuando se traduce el gen. ¿Sí lo ven? Entonces son variantes que afectan la estructura de los genes o del genoma en general, porque pueden ser muy cortitas, les digo, de 2 o 3 nucleótidos, o pueden ser muy grandes, o sea, hasta de miles de bases. Entonces, por eso se agrupan en una sola categoría de variantes estructurales o indels, pero ya sabemos que son inserciones y deleciones. Ok, entonces, ahora lo que vamos a platicar es, pues en realidad, cómo se usa esta información, porque yo ahorita les estoy hablando mucho de que pues obtener el genoma es bueno, es una muy buena fuente de información para pues tener un perfil que puedas clasificar como linaje, como resistencia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a eso y por qué les estoy explicando esto de las variantes y de los SNPs? Entonces, ¿qué podemos lograr con la identificación de esas diferencias a nivel del genoma? Porque aparte, pues estos SNPs se encuentran a lo largo de todo el genoma. Ya no solamente las regiones repetitivas que tomaban en cuenta las otras técnicas moleculares, sino aquí sí es tomar todo el genoma, ¿sí? Entonces, estas variantes genómicas, incluidos los SNPs y los indels, se utilizan para diferentes cosas en el estudio de la tuberculosis. Una vez que se utiliza la herramienta bioinformática y que te detecta dónde hay SNPs e indels con respecto a la referencia de cada una de las cepas, ¿para qué lo puedes utilizar? Por un lado, se pueden utilizar para la clasificación de las bacterias por linaje. Con los mirus y los spoligotypings era posible clasificar las diferentes cepas de tuberculosis en aquella época. Incluso se les tenían algunos nombres dependiendo del patrón de bandas que daba cada uno de ellos. Sin embargo, pues sabemos la limitante de estas técnicas, ¿cierto? No tomaban en cuenta toda la variabilidad que existía en el genoma. Con el auge de la genómica y con el paso del tiempo en donde se secuenciaron muchísimos más genomas a nivel mundial, se fueron comparando miles y miles de secuencias genómicas de la tuberculosis y entonces se fueron determinando características más particulares de cada uno de estos. Entonces se llegó a un nivel de detalle muy, muy alto para la clasificación de todas estas bacterias por linaje, ya tomando en cuenta todos los SNPs distribuidos en todo el genoma de todos estos genomas. Entonces, lo que les platicaba al principio de la clase es que se conocen actualmente
9 linajes de la tuberculosis que afectan a humanos. Pero dentro de estos 9 linajes también existen sublinajes, y esos sí son muchísimos más, pero que nos permiten identificar a nivel de detalle, pues si un sublinaje o linaje está confinado a una región geográfica del mundo, etcétera, ¿no? O a una particularidad en específico de virulencia o patogenicidad. Entonces, ya existen catálogos o listas de SNPs que debes identificar en tu genoma para clasificarlo dentro del linaje 1, dentro del linaje 4, del linaje 3, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve. La segunda opción, o más bien no opción, sino la segunda parte, la segunda cosa en la que puedes utilizar los SNPs es para la identificación de variantes asociadas a resistencia. Las técnicas anteriores de tipificación, ninguna se dedicaba a identificar esas mutaciones que pudieran conferir o que nos dieran información de que esa cepa era resistente a un antibiótico o no. Con la secuenciación completa sí lo logramos, porque aquí tenemos información de todo el genoma. Ya se sabe que hay algunos genes que son los blancos que atacan, más bien el blanco, ya se sabe que estos genes son los que producen la proteína que ataca el antibiótico que se les da para la tuberculosis. No sé si me di a entender, pero estos genes que codifican para estas mismas proteínas son los blancos de los antibióticos. Y como les mencionaba, las bacterias siempre están en adaptación y evolución. Entonces, siempre existe la posibilidad de que la bacteria haya adquirido resistencia al antibiótico modificando estos genes. ¿Y cómo modifica estos genes? Añadiendo mutaciones. Entonces, cuando tenemos la secuencia del genoma e identificamos una mutación dentro de estos genes, nos da indicativo de que esa bacteria ha desarrollado resistencia al antibiótico. Entonces, con estos SNPs, sabemos qué cepas contienen mutaciones asociadas a los diferentes antibióticos, porque pues el RPOB está asociado a la resistencia a la rifampicina, el CATG a la isoniazida, el PNSA a la piracinamida, y así, etcétera. Entonces, también, como les mencionaba, dentro de la línea del tiempo, a partir de 2021, ya la OMS tiene estos catálogos. ¿Cuáles son específicamente los SNPs y los indels que están asociados a la resistencia de cada uno de los antibióticos que se utiliza para tratar la tuberculosis? Entonces, cuando tú tienes un genoma y ya tienes tu lista de SNPs, lo comparas con esos catálogos y pues ya sabes a qué antibiótico tiene o podría tener resistencia tu cepa, ¿sí? La otra cosa para la que utilizamos los SNPs y los indels, bueno, principalmente los SNPs, es para el cálculo de distancias genéticas, lo cual nos puede dar información acerca de grupos de transmisión. Las técnicas moleculares de las que hablamos primero sí nos daban información acerca de grupos de transmisión, pero no nos lo daba a nivel de detalle, solamente nos daban patrones que decían, pues este y este se parecen muchísimo, probablemente pertenecen al mismo brote. Pero con estas técnicas de genómica tenemos un nivel de detalle muchísimo más grande, porque de por sí las cepas de Mycobacterium tuberculosis, si las alineamos todas entre sí y las comparamos, son 99% similares entre sí, es decir, solo el 1% de todos los 4.4 millones de bases cambia entre cepa y cepa. Pero si se trata del mismo brote, no es 99%, es mucho más grande ese parecido, 99.9999, o sea, hay muy poca diferencia a nivel de 10, 12 SNPs
únicamente entre una cepa y la otra, si son del mismo brote en una ventana de 5 años aproximadamente. Entonces, ¿cómo llegamos a ese nivel de detalle? Pues con todo el genoma, tener esa lista de SNPs y hacer un conteo. Entonces, aquí les voy a explicar un poquito más a detalle esto, porque esto sí, pues es muy importante. Entonces, esa matriz de distancias, ¿qué representa y cómo nos define un clúster de transmisión? Entonces, imagínense que tenemos estas 5 cepas de la A a la E. Y estos números de aquí arriba representan posiciones en el genoma. No quiere decir que sean así consecutivas, sino que están en cualquier sitio del genoma, pero que están distribuidas en todo el genoma. Entonces, comparado contra la cepa de referencia, tenemos que, por ejemplo, la cepa B, en este sitio número 3, en lugar de una G, hay una A. Este es un SNP. Este es otro, y así en color de cada una de las cepas. Entonces, al momento de comparar distintos genomas, si nosotros tenemos, por ejemplo, genomas que secuenciamos de una prisión. En una prisión hubo un brote y resulta que tuvimos el financiamiento para hacer la secuenciación de todos los casos detectados. Obtuvimos el genoma del brote y lo vamos a comparar para saber si se trata de la misma cepa y que está infectando a todos los de la prisión, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya pasamos todo esto y obtuvimos la secuencia y ahora nos toca contar SNPs de diferencia. ¿Cuántos SNPs de diferencia hay entre cada una de las cepas? Entonces, por ejemplo, si comparamos el A con el B, ¿cuántos SNPs de diferencia hay? 2. Y se pone aquí un 2. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Si comparamos la A con C, ¿cuántos hay de diferencia? 3, porque aquí pues la A tiene este y este diferente, ¿cierto? Este es igual. Entonces tenemos un 3 aquí. Y así sucesivamente comparamos todos contra todos. Al comparar la cepa E pues también pertenece a un paciente de la prisión, pero si se fijan, la diferencia en SNPs, o sea, cuántos SNPs diferentes hay con respecto a las demás, es mucho mayor, más de 12. ¿Sí lo ven? Entonces, ese es el umbral que tomamos nosotros como investigadores para determinar un clúster de transmisión. Si es menor a 12 SNPs, pertenecen a un mismo grupo de transmisión. ¿Y cómo se ve esto en un árbol filogenético? De esta forma. Todos estos que son extremadamente cercanos entre sí, que son casi idénticos, están muy, muy juntos en el clúster de transmisión, en el clado. Pero aquellas cepas que pues ya difieren mucho más en el número de SNPs que las demás, pues están en otra rama. ¿Sí? Como conclusión de este estudio hipotético en las prisiones, podemos decir que la cepa A, B, C y D pertenecen a un clúster de transmisión y que pudiera ser que la misma cepa infectó a todos, pero el caso E es una cepa diferente o no pertenece a este brote de infección. ¿Sí lo ven? Entonces, pues para esto nos es de gran utilidad ya el genoma completo, porque pues de otra forma, probablemente con espoligos o miru, la cepa E caería dentro de estos si son similares o de la misma familia. Pero con este nivel de detalle, sí podemos determinar estas diferencias. ¿Sí? Entonces, además de todo esto, además de la transmisión, de la resistencia, de los linajes, ¿qué otros elementos del genoma podemos analizar ya una vez que tenemos el genoma completo? Pues existen muchísimas posibilidades. Entonces, por un lado podemos estudiar los genes
los genes codificantes, es decir, encontrar cuáles genes están asociados a virulencia o adaptación. También se pueden estudiar las regiones intergénicas o promotoras de cada uno de los genes. En forma de in silico, como ya tenemos la secuencia completa de todo, se puede determinar los sitios IS6110, Miro o Espoligos sin tener que hacer el experimento. Ya con el genoma los puedes determinar. También existen regiones repetitivas que se pueden estudiar que son muy relevantes en la tuberculosis, que se conocen como la familia PPE, que están pues, involucradas en la interacción con el hospedero principalmente. También existen otros elementos que son fragmentos de pérdidas de genes mucho más largos y que pues ayudan a diferenciar las diferentes linajes a los que pertenecen la tuberculosis. Se pueden estudiar las variantes estructurales, pero no solamente las de lesiones y las inserciones, sino también esas duplicaciones de genes o cuando un gen se invierte o se voltea, cuáles son las implicaciones que tienen esos cambios en el genoma. Y pues también se pueden estudiar variantes de baja frecuencia, lo cual nos puede dar indicativos de infecciones mixtas o heteroresistencia. Entonces, con los whole genome sequences se pueden hacer muchísimas cosas, no solamente lo que les acabo de explicar a detalle, sino que existe mucha información disponible con la cual pueden ustedes experimentar cosas. Entonces, hay que considerar que pues todo esto también tiene limitaciones y consideraciones. Entonces vamos a verlos rápidamente. Dentro de estas limitaciones están las biológicas y pues lo principal es que tuberculosis pues cambia muy lento. Tiene una baja tasa de mutación, lo cual pues a veces es ventajoso, a veces no tanto. Sí, cuando el número de SNPs es muy bajo, pues sí nos sugiere una cercanía genética, pero no quiere decir que con esto, en el ejemplo de las prisiones, vayamos a saber quién contagió a quién. Solamente nos dice, pues qué tan cercanas son y si pertenecen a un clúster o no. O, por ejemplo, tampoco nos puede decir el orden exacto de la transmisión o si hubo intermediarios no muestreados, ¿no? O sea, esas son limitaciones. Entonces, también es que este umbral que yo les platicaba de menor a 2 SNPs, pues es orientativo y tiene un contexto epidemiológico, pero no quiere decir que ese sea el número exacto, ¿no? En cuanto a las limitaciones de la muestra, pues existe un debate en si utilizar cultivo o no cuando se hace secuenciación. Entonces, ustedes saben que con el cultivo, pues se van seleccionando específicamente aquellas, pues que se adaptan rápidamente al medio de laboratorio, ¿no? Y pues esto podría ser que no represente la diversidad real que existe en la muestra, porque aquí puede haber varias colonias que no necesariamente, pues, la vemos al final en la secuencia de genomas, ¿no? Entonces, también este proceso, pues, es lento. Hay algunos investigadores que están empezando a explorar esta técnica que es la secuenciación directa, en la cual pues aquí no se requiere cultivo, pero se requiere gran cantidad de muestra, que tenga una fuerte carga biológica de la muestra, es decir, buena cantidad de bacteria para hacer una extracción de DNA directo y hacer la secuenciación. La desventaja pues es de que pues puedes secuenciar una gran cantidad de DNA humano, porque pues aquí la extracción de DNA no la dirige solamente a las bacterias, sino a todo el DNA que existe en la muestra. Entonces, hay mucho DNA de humano, el cual después tienes que filtrar para poder quedarte con el DNA de la bacteria. Pero pues ya empiezan a haber como que pasos o avances hacia esa técnica, porque pues esto nos daría una mejor representatividad de la muestra original. O sea, aquí sí se conserva un poco más la representatividad de todas las poblaciones que pudieran existir de bacteria en esta muestra, porque pues no seleccionas con el medio, ¿sí?
Entonces, pues sí nos pueden ayudar a entender mejor qué es lo que pasa en una muestra real de sputum. Porque esto es importante, porque pues si lo vemos ya a nivel clínico, a nivel anatómico, de cómo es que surge la enfermedad o cómo es que afecta a los pacientes, puede haber casos muy graves en los que el paciente pues tiene cavidades bilaterales y además en diferentes sitios del pulmón. Pero cuando tose, pues es una mezcla de todo esto. Y puede ser que en cada una de estas cavidades, pues existe una población diferente o con características genómicas diferentes de la bacteria. Va a ser la misma bacteria o sí, misma especie, Mycobacterium tuberculosis, pero con características genómicas diferentes. Entonces, pues este sputum en realidad representa pues una mezcla de poblaciones y pues cuando utilizas métodos de laboratorio puede ser que una de estas pues sea la que mejor crece en el laboratorio y es lo que vamos a obtener en la secuenciación, pero hay que tener en cuenta que pues podría existir una diversidad mucho más grande en la realidad. Entonces, este resultado del genoma, pues puede esconder datos importantes referentes a una infección mixta o a de que la población de este lado ya haya desarrollado la resistencia a un antibiótico y esta no, y entonces por eso el paciente no responde muy bien al tratamiento, pero como que se confunde, como que de repente le funciona el antibiótico, lo deja y luego regresa, pero pues fue porque había una población ahí resistente. ¿Sí, sí lo ven? Entonces, pues hay que considerar esto. Y pues que también el paciente pues va evolucionando y pues va pues adquiriendo mejores o menores defensas. Eso hace que la bacteria pues se adapte a los diferentes cambios que existen con el sistema inmunológico y pues muchos determinantes aquí en cuanto a la diversidad de intrahospedero. Entonces, yo creo que este tema, ya el último, de dónde buscar datos genómicos en las bases de datos, lo dejamos para la siguiente clase. Y pues ya empezamos a ver desde dónde buscar, cómo descargarlos, cómo analizarlos y pues qué tipo de información nos van a dar estos datos. ¿Sí? Entonces aquí pues voy a hacer una pausa y pues los últimos 5 minutos que tenemos, pues quisiera preguntarles si tienen alguna duda o algún comentario. No, todo bien, doctora. Muchas gracias. Ok. Muy bien. De mi Bueno, parte tampoco hay dudas, doctora. Muchas gracias. muy bien. Ok, les dejo aquí mi correo para que cualquier cosa que les surja, me escriban, sin problema, les puedo responder por correo. Yo creo que la doctora Raquel les va a compartir la grabación y la presentación también se la comparto a ella para que se las mande por correo y la tengan. Y pues nos vemos el siguiente viernes, igual a las 10 de la mañana. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Hasta el Muchísimas viernes. gracias. Gracias. Muy bien. Por nada.